Bienvenido a Excavando la Palabra de Dios. Todos nosotros hemos encontrado personas malagradecidas, personas que se le ha dado tanto, pero no expresan esa gratitud, como piensan que se lo merecen. En Colosenses el tema es Cristo, el supremo y único Salvador. Pablo inicia diciendo, ¿cómo podemos no tener gratitud? ¿Gratitud para qué? Vamos a examinar 4 realidades. ¿Para qué dar gracias al Señor? En breve comenzaremos. Por el grande privilegio de conocerte, Padre. Sí, Señor. Gracias, Rey. Dar gracias de corazón, dar gracias al Santísimo, dar gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Dar gracias de corazón, dar gracias al Santísimo, dar gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Y ahora digan débil, fuerte soy, diga al pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga al débil, fuerte soy, diga al pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Dar gracias, dar gracias, dar gracias de corazón. Damos gracias al Santísimo, dar gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Damos gracias, Rey, de corazón, y alabamos, Rey, al Santísimo, dar gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Oh, y ahora diga al débil, fuerte soy, diga al pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Oh, diga al débil, fuerte soy, diga al poder, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Dar gracias, te damos gracias, Rey, por todo lo que nos das. Gracias por ser quien eres tú, Señor. Dar gracias. Oh, sí, Señor. Me parece en el mundo de hoy que muchos han perdido el arte de agradecer.
¿Entendemos realmente cómo la acción de gracias calza con nuestra vida? ¿Cómo compagina con nuestra vida diaria? Cada miércoles en culto de oración escucho una o dos cositas y muchas veces difícilmente que para qué agradecer a Dios y un montón de cosas que pedimos a Dios. Me parece que no entendemos el equilibrio que debe existir entre agradecimiento y petición. Es tan fácil olvidar a decir gracias cuando estemos acostumbrados de conseguir lo que queremos y cuando pensamos que Dios debe hacer o llenar nuestras necesidades. Salmo 50, versículo 14 dice, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias. Salmo 69, 30, con cántico alabaré el nombre de Dios y con acción de gracias le exaltaré. Y esto agradará al Señor más que el sacrificio de un buey o de un novillo con cuernos y pezuñas. Agradecimiento verdadero proviene de un corazón lleno de agradecimiento. Salmo 107, versículo 21-22. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan también sacrificios de acción de gracias y pregonan sus obras con cánticos de júbilo. Dios quiere que seamos agradecidos. Hebreos 13:15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Debemos agradecerle cuando hablamos, debemos darle las gracias al cantar y cuando oramos. Acción de gracias debe ser parte de nuestra vida. Estamos estudiando Colosenses. Mire Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Y hay muchas otras ilustraciones en la Biblia de darle gracias a Dios. ¿Sabe para qué más debemos agradecer a Dios? Debemos agradecerle a Dios por Dios. Agradecerle por quién es. Salmo 30, versículo 4 dice, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Darle gracias a Dios por sus atributos, por su carácter, por su santidad. Darle gracias a Dios porque Él es un Dios santo. Podemos agregar todos sus otros atributos. De resumen, puede agregar lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo significa todo. Se da cuenta que esto debe ser parte de nuestra vida, de nuestro normal. En Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hay una cosa con personas sin Cristo, sin Dios. No agradecen a Dios. Solo cristianos pueden dar el crédito a Dios que tanto lo merece. Inconversos no pueden agradecer a Dios. Pero vamos a nuestro texto en Colosenses. Veamos el punto principal de Pablo en Colosenses. El punto principal de agradecimiento en este texto es la obra de Cristo. Eso calza perfectamente con el tema principal del libro. Cristo es supremo y único Salvador. Ahora en Colosenses 1:12-14, Pablo expresa su gratitud por su salvación. Su idea acá es agradecer a Dios por la salvación que ha sido provisto en Cristo, el supremo y único Salvador. En estos 3 versículos encontramos 4 grandes realidades por lo cual debemos dar gracias a Dios. Quiero agradecerle a Dios por 4 cosas. En primer lugar,
Debemos dar gracias a Dios por nuestra herencia en Cristo Jesús. Veamos, versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En la salvación, la obra de Cristo, nuestro supremo y único Salvador, nos ha concedido una herencia. Como si dijera acá, gracias Dios por traernos a la herencia que pertenece a los santos. En un momento en la vida del hombre, Dios es juez. Él ve a pecador culpable, condenado por el ejercicio de sus propias leyes de santidad. Pero, por la gracia de Dios y el acto de Cristo, y por nuestra fe en Cristo, Dios ya no es nuestro juez, sino nuestro Padre. ¿Qué hizo? Nos hizo aptos. Literalmente nos calificó. Este término significa de calificar a alguien, de hacerle calificar, de darle derecho para llevar el título, de darle la posición, de darle privilegio, de hacerlo apto. No habla de nuestra práctica, sino de nuestra posición en Cristo. Nos ha llamado calificado para entrar en la herencia. ¿Sobre qué base he sido calificado? ¿En base a mi obra? No. ¿En base a la obra de quién? En base a la obra terminada de Cristo. Ahora, antes de conocer a Cristo, Dios en su gracia soberana nos calificó siendo nosotros descalificados. Efesios 2, 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Haciendo un resumen, nosotros en aquel tiempo éramos nada menos que un blanco para la ira de Dios. Esto significa descalificación. Dios lo ve y dice, no hay manera que habrá herencia alguna para él. No califica. Mire Efesios 2, versículos 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, escucha, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto sí es descalificado. Sin Cristo, sin identidad, sin pacto con Dios, ajenos a las promesas de Dios, sin esperanza alguna, sin Dios en el mundo. Tal persona es usted. Soy yo, sin Cristo. Pero a pesar de esto, Dios en su misericordia escogió calificarnos para una herencia. ¿Hicimos algo para calificarnos? No. Era un acto de su gracia. Por eso Pablo dice en versículo 12 de Colosenses 1, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Para qué nos hizo aptos? Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos para participar de la herencia. La palabra participar significa recibir o por suertes o por asignación. Significa recibirlo personalmente e individualmente. Cada uno tiene su propia porción. Cada uno tiene su propia porción. Nos hizo aptos para recibir una herencia personal, algo que nos pertenece como individuos. ¿Cuál es esa herencia? En el Antiguo Testamento la herencia a Israel hablaba de la tierra de Canaán, tierra que podía palpar, una herencia tangible.
Pero la herencia de que Pablo habla aquí es una herencia de otro tipo. Pedro la llama en 1 Pedro 1:4 una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Eso no es una herencia terrenal, no es transitoria ni pasajera, es algo que nunca pasará. Al recibir a Cristo, nosotros hemos sido calificados para participar. Está en tiempo presente. Muchas veces pensamos de la herencia como algo en el futuro. Algún día recibiremos algo. Nos limitamos a una perspectiva futurista, pero no. El tiempo presente nos indica que ya la tenemos. La herencia de los creyentes es presente. Romanos 8 nos dice en versículos 16-17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Estamos ya en la herencia. Nos hizo participar de la herencia de los santos en luz. Esta herencia le pertenece a los santos. Los santos son los que conocen la verdad y la viven. Son ellos que la reciben. Son los que han conocido al Señor. Dios ha calificado a ciertas personas para participar en la herencia. Siempre son los santos. Los santos son los que andan en la luz. Los que andan en la verdad y pureza. Ellos son los que reciben la herencia. Son los que han sido salvos y da evidencia de la salvación. Hechos 26-18. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciben por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando un hombre o una mujer ponga su fe en Cristo, recibe la herencia y es por definición un santo. Nadie más recibe la herencia. 1 Corintios 6 nos dice en versículos 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredáis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No hay herencia. Nada de nada. Nuestra herencia es vida eterna. Ahora, vida eterna aquí no es longitud de vida. Es la vida que Dios vive en mí. Es Dios en mí. Es Dios viviendo en mí, moviendo en mí, respirando en mí, viviendo su vida en mí. Para hacerlo más claro, 1 Juan 5, versículo 20, la segunda parte. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Esto es el verdadero Dios y que la vida eterna. Vida eterna es Cristo viviendo en mí. Es una cualidad de existencia. Es la vida divina en mí. He sido calificado para que Dios pueda vivir en mí. Hermanos, esa es una hazaña. Dios no vive en lugares inmundos, lugares no calificados. Solo por su maravillosa gracia nos hizo aptos. Nos calificó para ser templo de Dios Santo. Nuestra herencia incluye toda la tierra, no solo la vida eterna, sino toda la tierra. Vea Mateo 5:5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Pablo dice en Colosenses 3 que al volver Jesús nosotros reinaremos con Él, porque Él gobernará toda la tierra. Heredaremos su reino. Hay un sentido en el cual poseemos la tierra ahora mismo. No tengo que preocuparme tratando de acumularlo todo en este mundo, porque algún día todo será mío, de todas formas. Nuestra herencia incluye también todas las promesas.
Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Heredan las promesas, todas ellas. Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere, ¿quién es? Es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nuestra herencia también es eterna. Hebreos 9:15. Así que por eso es el mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Entonces Dios nos ha proporcionado una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Abarca la vida eterna, la tierra completa y todo lo que hay en ella. Abarca las promesas de Dios presentes y futuras y es una herencia eterna porque nunca pasará. ¿Para qué no dar gracias? Dios nos ha dado una herencia. En segundo lugar, debemos dar gracias a Dios por su liberación en Cristo Jesús. Versículo 13 de Colosenses 1. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La palabra liberar literalmente significa traer a uno mismo. La idea es que Dios nos sacó de Satanás y nos trajo a sí mismo. Es una acción puntual. Ocurre una vez en un evento en el tiempo pasado. No hay esto de estar liberarnos de esto, de aquello, de esto, del otro. No es una acción puntual. Hemos sido liberados. Lo hizo en el nuevo nacimiento. No hay progreso en nuestra liberación, no es un proceso continuo. El momento que pusimos nuestra fe en Cristo Jesús, instantáneamente fuimos liberados. Ya hemos sido liberados. Se logró totalmente en aquel momento. Ahora nos toca vivir de acuerdo a lo que nos pasó. Hemos sido rescatados del dominio de las tinieblas, o en otras palabras, de la jurisdicción de las tinieblas. Las tinieblas ya no tienen autoridad sobre nosotros. Jesús usó el término en Lucas 22 para referirse a las fuerzas sobrenaturales dirigidas por Satanás contra él. La jurisdicción de las tinieblas es el dominio de Satanás. En el arresto y muerte de Cristo, aquella potestad de tinieblas tuvo su momento. Se le permitió un momento, pero era un momento muy breve y terminó en derrota total. En su muerte, Cristo rescató de las garras de la potestad de las tinieblas todos los que eran de él. Y una vez rescatados, no tenemos que temer a aquella potestad. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, dice en 1 de Juan. Y Pablo, al final de Romanos 16, nos dice que Dios aplastará a Satanás debajo de nuestros pies. En la cruz Satanás fue aplastado y fuimos rescatados de la potestad de las tinieblas. ¿Qué esperanza teníamos? ¿Qué esperanza teníamos encerrado en el sistema de Satanás, camino al infierno? Ninguna esperanza. Gracias, Padre, por mi herencia y por mi liberación. En tercer lugar, debemos dar gracias a Dios por nuestro traslado en Cristo Jesús. Mire lo que dice la segunda parte del versículo 13. Y trasladado al reino de su amado Hijo, el cual nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. No solo nos sacó del dominio de las tinieblas, más bien nos introdujo en algo más, el reino de su amado. La palabra trasladar significa totalmente remover o cambiar. Hemos sido totalmente removidos
sacados del poder de las tinieblas y puestos totalmente en el reino de su Hijo amado. Literalmente dice, hemos sido trasladados al reino de su Hijo, de su amor. ¿No es lindo esto? Al reino de su Hijo, de su amor. El Padre da su reino al Hijo de su amor, y luego da su reino a todos los que aman a su Hijo. ¿Qué es este reino? Algunos dicen que se refiere al dominio general de Dios en el universo, o al reino de Cristo en el futuro de la tierra. Y hay un aspecto de ello. Habrá un tiempo en la tierra en el futuro cuando reinará Jesús. Creemos en el literal reino milenial de Cristo en la tierra y el trono de David establecido en la ciudad de Jerusalén. Vendrá también un reino en la tierra restaurada que se extenderá en el nuevos cielos y una nueva tierra. Pero hay más que eso. El reino de Dios, el reino de su Hijo, de su amor, es más que solo el futuro. El reino de Dios es una realidad espiritual ahora mismo. Veamos Romanos 14, 17, nos da una descripción de ello. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, es decir, no es solo físico, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sí es cierto que hay un reino de 1000 años en la tierra. Y sí hay una categoría de dominio de Dios en el universo soberanamente, eternamente. Pero también hay una relación especial que los hombres en este tiempo tienen con Dios viviente cuando vengan a Jesús. ¿Qué es un reino? Un reino es un grupo de personas gobernado por un rey. Y cuando vino a Cristo, y Dios lo hizo un cristiano, usted coronó a Jesús rey, y usted se hizo súbdito en su reino. Aunque todavía no se realiza su reino en la tierra, no es menos rey. David todavía era rey, aun cuando Absalón lo perseguía y David tuvo que ir de su propio reino, estuvo temeroso por su vida en el desierto, pero no era menos rey. Aunque el mundo trata de perseguir a Jesús y trata de quitarle el trono y se rebela contra él como Absalón contra David, Jesús no es menos rey. Aunque físicamente está ausente de la tierra y presente en los cielos, es el rey de nuestros corazones que algún día vendrá a reinar en la tierra. Somos miembros de un reino. Significa que hemos reconocido la autoridad y el señorío de Cristo en nuestras vidas. Somos la compañía de personas gobernadas por Jesucristo. Todo lo que queda en el futuro está por verse. Lo que sabemos ahora es el siempre presente Rey, quien dijo que nunca nos abandonará ni nos desamparará. Tenemos responsabilidades como súbditos en el reino del Rey de Reyes. Es emocionante pensar que hemos sido sacados de la jurisdicción de las tinieblas y puesto en el reino del Hijo de su amor. Pero también hay una tremenda responsabilidad conectada como hijos del reino. Debemos representar apropiada al Rey. 1 Tesalonicenses 2, versículo 12. Y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Si Dios le ha hecho súbditos de su reino, debe portarse conforme a lo que es en realidad. Debe andar como es digno porque refleja sobre el Rey. 2 Tesalonicenses 1:5. Esto es la demostración del justo juicio de Dios, para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Somos embajadores del Rey. Podríamos sufrir por el Rey, pero lo hemos de andar como es digno del Rey. Este reino no puede ser movido. Hebreos 12. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud
y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si hemos recibido un reino que nunca puede ser movido, nos obliga a servir a Dios, a agradecerle con reverencia y temor divino. Así Pablo dice, gracias. Gracias, Padre Celestial, por una herencia. Gracias por su liberación. Y gracias por el traslado de su reino, a su reino. En cuarto lugar, debemos dar gracias a Dios por su redención en Cristo Jesús. Versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cómo fue posible todo esto? ¿Cómo fue jamás posible que recibiéramos una herencia, que fuéramos liberados, que fuéramos trasladados en su reino? Solo una manera. Tuvimos que ser redimidos y tener nuestro pecado perdonado. Lo que se interpone entre Dios y nosotros es el pecado. Redención es el perdón de pecado y trayéndonos a sí mismo. Cuando Dios puso a Cristo en la cruz, cuando llevó mi pecado y su pecado, y la sentencia fue pagada por Dios, y Dios había pagado el precio para redimirnos de nuevo. Por eso, y solo por eso, nos pudo dar una herencia, una liberación e introducción en su reino. ¿Cómo no podemos agradecer a Dios por lo que ha hecho? La esencia de lo que ha hecho en Cristo. Qué manera de introducir el tema de esta epístola. Cristo es supremo y único Salvador. Es digno a ver atrás y ver lo que ha hecho Dios y darnos cuenta y reconocer todo lo que ha hecho en Cristo. ¿Cómo podemos hacer menos que ser llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual, para andar como es digno del Señor, agradándole en todo? A ver todo lo que ha hecho. ¿Cómo podemos hacer menos? No podemos. Agradecemos a Dios por la obra de Cristo en nuestra vida, porque es el supremo y único Salvador. Padre, cuánto tenemos que darte gracias por tan gran salvación. Siendo pecadores indignos, tú nos rescataste. Y no solo eso, nos trajo a sí mismo, nos dio una herencia, nos liberó de la potestad de las tinieblas, de la potestad de Satanás. Y nos ha trasladado a su reino de su Hijo, de su amor. Y Padre, nos ha redimido para que seamos para la gloria tuya. Que seamos agradecidos en nuestra vida, en cada aspecto de nuestra vida, porque tú mereces, tú eres digno de todas las gracias, porque no pudimos salvarnos, pero tú nos salvaste. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén.